Hola, Miguel. Perdón por interrumpirte. ¿Tienes un momento? Me gustaría preguntarte algo. Hola, Alex. Es hora de descanso, así que, claro, ¿qué tienes en mente? Voy por ahí preguntando a todos si han pensado en sus propósitos de año nuevo. ¿Ya has hecho algún plan para el próximo año? Solo tengo curiosidad. Es algo que hago todos los años. Para ser sincero, realmente no he pensado en eso. Ya sabes, este año pasó muy rápido así con todos los proyectos e informes. Pero ahora que preguntas, supongo que debería pensar en algo. Quizás una resolución para hacer más ejercicios y cuidar mejor mi salud. Este año me sentí como si estuviera siempre sentado y mirando los números. Esa es buena. Es fácil olvidarnos de cuidarnos con todo el trabajo que hacemos. Por cierto, ¿cómo fue este año para ti en general, Michael? ¿Se destacó algo? Fue productivo, pero agotador. Cumplimos todos nuestros objetivos, lo cual es genial, pero a veces siento que como si pasara demasiado tiempo aquí en la oficina y no suficiente tiempo con mi familia. Si pudiera cambiar algo, sería hacer más tiempo para ellos. ¿Y tú, Alex? ¿Cómo estuvo tu año? Fue una experiencia de aprendizaje, sin duda. He crecido mucho, pero creo que el año que viene tengo que centrarme en el crecimiento personal también fuera del trabajo. Es bueno reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Absolutamente. Gracias por pasar por aquí, Alex. Me has inspirado a pensar más en cómo quiero que sea el próximo año. Estoy feliz de escuchar eso. Seguiré preguntando a más personas sobre sus resoluciones. Hola, Carlos. Es hora de descanso, ¿eh? ¿Tienes un momento para charlar? Hola, Alex. Claro. Todavía no tengo mucha hambre. ¿Qué está sucediendo? Voy por ahí preguntando a todos si han pensado en sus propósitos de año nuevo. Es interesante escuchar lo que la gente planea para el próximo año. ¿Has hecho alguno? Hombre, realmente no he pensado en eso todavía. Este año ha sido sin parar. Con todas las actualizaciones del sistema y los problemas técnicos. Pero, ¿ahora qué preguntas? Creo que debería centrarme en aprender nuevos lenguajes de programación o habilidades tecnológicas. Es fácil sentirse cómodo con lo que sé, pero la tecnología siempre está cambiando, ¿verdad? Esa es una gran resolución, James. Mantenerse al día con las nuevas tecnologías es importante. ¿Cómo fue este año para ti? ¿Qué cambiarías si pudieras? Este año fue intenso, por decirlo menos. Me sentí como si estuviera siempre disponible, siempre necesario para alguna emergencia. Si pudiera cambiar una cosa sería encontrar más tiempo para desconectar del trabajo. Creo que necesito establecer mejores límites. ¿Y tú, Alex? ¿Qué cosa cambiarías este año? Intentaría construir mejores conexiones con todos.
Estaba tan concentrado en aprender el trabajo que no tuve suficiente tiempo para socializar. El año que viene quiero cambiar eso. Eso es inteligente, Alex. Establecer relaciones aquí puede hacer que el trabajo sea mucho más placentero. Gracias por hacerme pensar en esto. Supongo que también agregaré más tiempo para mí a mi lista de propósitos. Genial. Es bueno hablar contigo. Hola, Ricardo. ¿Tienes unos minutos? Hola, Alex. ¿No deberías estar almorzando ahora? ¿Qué está sucediendo? Les pregunto a todos sobre su propósito de Año Nuevo. Es algo que me da curiosidad. ¿Resoluciones? No lo he pensado mucho, pero supongo que es algo que vale la pena considerar. Si tuviera que hacer uno ahora, diría que quiero dedicar más tiempo a asesorar a los empleados más jóvenes. Este año estuve tan concentrado en cumplir objetivos y gestionar proyectos que no pude compartir tanto conocimiento como quisiera. ¿Y tú, Alex? ¿Has pensado en tus propósitos? Sí, planeo centrarme en equilibrio entre la vida laboral y personal y mejorar mis habilidades aquí en la empresa. Ha sido un gran año de aprendizaje para mí. ¿Cómo crees que te ha ido este año, Richard? Fue un buen año en cuanto a logros, pero me perdí momentos personales. Mis hijos están creciendo muy rápido y yo no estuve presente en tantos eventos escolares o cenas familiares. Si pudiera cambiar algo, sería priorizar mejor mi tiempo y no dejar que el trabajo consuma mis tardes. Eso suena muy importante, Richard. Después de todo, el trabajo es solo una parte de la vida. Exactamente. Gracias por mencionar esto, Alex. Es un buen recordatorio que todos debemos reflexionar. Y planifique lo más importante. Gracias. Eso fue interesante. Emma. Hola, Emma. Ven aquí, por favor. Solo un momento. Hola, Alex. Acabo de terminar de almorzar. Dime, ¿qué está sucediendo? Se trata de tu nuevo resolución del año. ¿Ya has pensado en ello? Oh, propósitos de año nuevo. Realmente no he pensado mucho en ello, pero sí soy honesta. Mi primer pensamiento es ahorrar más dinero. Este año sentí que gasté demasiado en cosas que realmente no necesitaba. Entonces, sí, mi primera resolución sería presupuestar mejor y ahorrar más. Esa es una resolución realmente práctica, Emma. Ahorrar dinero es importante. Pero, ¿qué más? ¿Hay otra cosa en las que le gustaría concentrarse el próximo año? ¿Sabes? Ahora que lo pienso, me gustaría mucho viajar más. Este año trabajé tantas horas que apenas me tomé tiempo libre. Es fácil olvidar que en la vida hay más que trabajar y ahorrar dinero. Quiero visitar nuevos lugares, experimentar diferentes culturas y simplemente relajarme más. Viajar realmente puede cambiar tu perspectiva y darte nueva energía.
¿Hay algún lugar al que te encantaría ir? Sí, siempre quise visitar Italia. La comida, la historia, el arte ha estado en mi lista de deseos siempre. Y tal vez algunos lugares tropicales también, solo para relajarse junto al mar. Pero más que eso, quiero tener más tiempo para mí, aunque sea solo una tranquila escapada de fin de semana de vez en cuando. Ese es un gran objetivo. ¿Cómo te fue este año? ¿Hay algo que cambiarías? Este año fue productivo, pero agotador. Alcancé mis objetivos laborales y aprendí mucho, pero también me sentí agotada. Si pudiera cambiar una cosa sería dedicarme más tiempo al autocuidado y a decirme sí a mí misma. No solo para trabajar. El año que viene definitivamente voy a planificar mejor mi tiempo para poder disfrutar más de la vida. Es interesante. ¿Sabes qué? He estado preguntando a la gente sobre sus resoluciones. E incluso si al principio responden cosas sobre el trabajo, lo único que quieren es tiempo para ellos mismos. Creo que mucha gente olvida que los propósitos no se tratan de solo ser mejor que el trabajo o ahorrar dinero. Se trata de mejorar la vida en general. Creo que eso es lo que realmente importa en la vida. Entonces, ¿qué hay de ustedes, muchachos? ¿Cuáles son tus propósitos para el próximo año? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.